Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un auténtico placer teneros aquí esta tarde. La verdad que, bueno, el placer también es de la Casa de América por partida triple, porque son muchas las razones para tenernos pues muy contentos a todo el equipo de la Casa. La primera es que es el primer acto que realizamos presencial en torno al ámbito audiovisual desde el 10 de marzo. Sí, muchos meses que hemos estado... ¡Sí! Sí, muchos meses que hemos estado en la semioscuridad. Vamos a intentar que no se vuelva a repetir, vamos a intentar mantener la presencia y sobre todo pues apoyando el buen cine iberoamericano. La segunda razón es que inauguramos esta temporada con Maite Alberdi, quizás una de las directoras en lengua española más importantes. La trayectoria de ella, desde luego, en estos últimos años ha sido meteórica y estamos realmente muy felices de poder acompañarla o que ella nos acompañe a nosotros una vez más aquí en Casa de América. La verdad que la relación se retrotrae al año 2008, cuando recibió aquí en la casa su primer premio a un cortometraje por Las peluqueras. Y bueno, yo creo que has venido en casi todas las ocasiones, de la mano de la ONCE, de los niños y ahora de la gente topo. Así que bueno, también es una delicia poder contar con Maite nuevamente aquí entre nosotros y sobre todo con su generosidad para que nos pueda mostrar cómo escribir esa realidad de la mano de esta clase magistral. Y bueno, finalmente, por partida triple he dicho, y este es el tercer pilar, que ya es una experiencia mía muy personal, yo vengo viniendo de Chile, estuve 4 años ahí destinada, y realmente es muy curioso porque la película que vi volando de España a Chile en el año 2016 fue La ONCE, en el avión que me llevaba de España a Chile, y fue una película que bueno, me la pasé enteramente llorando y riendo por partida doble, ¿no? Posteriormente vendrían Los niños, que se ha convertido en la película favorita de mis hijos, y El agente topo, que también vi con mis hijos hace unos días y que nuevamente nos lleva a esos mundos de los sentimientos, nos vuelve a acercar a esa cotidianidad a veces tan olvidada y que Maite con esa maestría nos acerca y nos hace vislumbrar. Así que bueno, yo lo dejo aquí. Bienvenidos a todas y a todos. Muchísimas gracias, Maite, por tu generosidad y también muchas gracias a Beating Pictures y a la productora Malabalanda por hacer posible que ya esté aquí hoy con nosotros. Así que disfrutemos esta clase magistral. Gracias por venir. Muchas gracias. Efectivamente ha sido una historia con Casa de América. Es un honor estar aquí hoy. Yo el primer premio que recibí estando en la universidad con mi primer corto, la primera vez que viajé a recibir un premio, que la primera vez que vine a Europa fue porque me trajo Casa de América a recibir el premio por Las peluqueras, así que es un hito volver. Muchas gracias a Casa de América, muchas gracias Tere por esta historia compartida. Bueno, hoy día mi idea es hacer un repaso por mi propia filmografía y hablar del documental desde mi obra y a partir de lo que he ido aprendiendo con cada una de las películas y como que son conocimientos que he ido acumulando y lugares a los que me voy o cosas que voy repitiendo. Uno se repite a sí mismo todo el tiempo, como que quiero ver qué he rescatado de cada una de las obras. Hay tantas definiciones de documental como documentalistas existen, hay tantas maneras de filmar la realidad como documentalistas existen, así que hoy voy a explorar la mía. Cuando estrené La ONCE, la ONCE trata de un grupo de amigas que se junta a tomar el té una vez al mes desde hace 60 años y es un seguimiento de los últimos 5 años en la mesa del té de estas mujeres. Y cuando estrené la película, las señoras de la ONCE les encantaba ir todos los sábados a una sala distinta en Santiago a verla para que el público a la salida las reconociera y las saludara. Entonces las señoras se pasaban en eso y se compraban como la entrada como a las salas más que vendían más tickets. Y una de ellas siempre me decía, estoy indignada porque cada vez que me saludan a la salida, la gente me dice, pero uy, qué bien te aprendiste los parlamentos. Y ella decía que tenía que decir, no son parlamentos, es mi vida real. Entonces
Entonces ella, a sus 80 y tantos años, me decía, no puedo creer que la gente no entienda qué es un documental. Entonces esa es la pregunta que me ha rondado y que me parece interesante cuestionarnos por qué siempre tenemos que definir el género. O sea, los directores de ficción no se tienen que gastar ni un minuto en definir qué es una ficción. Nosotros los documentalistas siempre tenemos que estar defendiendo si es real o no es real, o yo por lo menos tengo que estar contestando esa pregunta, y últimamente he empezado a decir si es 100% real y es 100% ficción. O es una ficción, lo que me gusta más es una definición de Loren Soler que dice es una ficción que se construye a partir de elementos obtenidos directamente de la realidad. Creo que esa es la que más me acomoda. Pero ¿por qué? Claro, ¿por qué hacer documentales? Yo creo que yo hago documentales porque todo lo que pueda inventar ya existe en la realidad y siempre de una forma mejor que la que yo podría imaginar. El gran desafío para un documentalista es encontrar esas historias y encontrar a esos personajes. Les quiero mostrar una escena del Salvavidas, que es mi primera película para ejemplificar esos encuentros inesperados. Les pongo en contexto, son dos amigos, que son personajes secundarios de la película, que están en la playa conversando. Media lata. Puede ser LT, AT, AA, ML. LT. Media lata. No, puta, que weón. Media lata significa que tienes que sacar dos palabras de lata y ponerla ahí. Puede ser la L con la A con la A, la T con la A, la L con la T, así, pues, weón. ¿Cómo? Media lata, pues, weón. En vez de poner lata, ponís la o ponís ta. O ponís LT o ponís la doble A. Ya, pues, ML. Ay, que soy tonto, weón. Mira, en esta weá puede salir media casa, media lata. Y tienes que poner dos letras de esa palabra, de esa pura palabra, no. De lata, ¿cachai? Ah, la mitad. Sí, pues media, pues, weón. Ya, media lata. Soy ignaro, loco. La. O ta. Sí, pues a eso me refiero, pues. Pero puede ser LT también, pues, weón. Sí, puede ser cualquiera de las dos letras, de las 4 letras. No, porque si dice media, es la mitad. Entonces No, podría pues, porque ser yo la. siempre hago estos puzzles y siempre no son así, pues, weón. No son una de las dos sílabas, sino que son las letras revueltas, ¿no? Y ahí hice una. ¿Cuál? La. Pero ¿cómo se dice está? La O cambio, si, la o pongo ¿cómo se encima. dice LT? Si hay hartas posibilidades, pues, weón. Ya, definitivamente no se me habría ocurrido jamás escribir un diálogo como ese. Y a eso me veo enfrentada constantemente en el documental, que a veces vuelvo al texto de la señora de la ONCE diciendo como, es mi vida, no son mis parlamentos, como, ojalá uno tuviera la genialidad de poder escribir eso, pero no puedo. O sea, la realidad nos sorprende constantemente, la realidad es inverosímil, principalmente. Me acuerdo Carrer en El adversario, cuenta, no sé si leyeron El adversario de Carrer, es una novela basada en un hecho real bien insólito de un asesino en Francia, Jean-Claude Roman, que toda su vida le inventó a su familia que trabajaba como médico en la ONU y se iba todas las mañanas, trabajaba en la frontera de Francia con Suiza, se iba a trabajar a la ONU todas las mañanas por 30 años más o menos. Y cuando se dio cuenta que lo podían descubrir en su casa, sus padres deciden matar antes de que lo descubran a su mujer y a sus hijos y a sus propios padres. Y se trata de suicidar él también y no muere en el incendio, sino que vive. Y la novela es todo el juicio que Carrer lo va a visitar al juicio y lo entrevista, entonces es como que es el perfil de Jean-Claude Roman. Y la gran pregunta en el juicio era como, ¿por qué nadie nunca sospechó que Jean-Claude Roman, como no vivía la vida, o sea, como en 30 años nadie se dio cuenta, y decían que eran tan inverosímiles sus mentiras que por eso parecían reales? Como que los amigos decían, una vez estábamos en una fiesta y él salió y llegó como todo ensangrentado y contaba tan mal la historia que es como las mentiras
te cansas más en justificarlas. Como los directores de ficción tienen que hacer eso también, tienen que justificar constantemente su verosimilitud. Los documentalistas no tenemos que hacer eso, porque la realidad es inverosímil en sí misma, y es eso lo que a veces, o lo que yo quiero mostrar en los documentales, que lo inesperado y lo inverosímil aparezca frente a la cámara. Ese momento azaroso, único, donde la realidad se revela no en los lugares que uno espera, porque si es por ver la vida tal cual es, para eso nos quedamos en la casa. Necesitamos ver historias y necesitamos ver eventos excepcionales frente a la cámara, y es lo que esperamos ver en la sala de cine. Pero para que lo inesperado ocurra, hay técnicas también. Es difícil que pongamos la cámara y lo excepcional suceda. ¿Cómo se hace esto? O por lo menos, cómo he ido aprendiendo yo a hacerlo. Y hablo de un concepto que me gusta mucho, que usa Nicolas Philibert, que dice que es programar el azar. El azar existe en la realidad, pero bajo ciertos patrones que uno podría llegar a estudiar. Entonces, mi teoría es que uno se investiga un lugar, investiga personajes, investiga los patrones de comportamiento. Estos patrones de comportamiento se van a repetir. Para mí, filmar la realidad es un ejercicio de observar y de paciencia, de mucha paciencia, de estar mucho tiempo esperando con la cámara, a veces no grabando, como hay días en que uno no filma mucho, sino que aprieta rec cuando las situaciones aparecen. En El Agente Topo, que es la película que estrenamos recién, que es de un detective privado, me tocó trabajar como asistente del detective en la investigación. Y claro, yo podría haber dicho, bueno, es un oficio completamente distinto al mío. Él es un ex policía de investigaciones que no tiene nada que ver con mi vida, pero me sentía muy cómoda trabajando como asistente detective, porque en realidad se parece mucho a mi oficio como documentalista. Como él hace exactamente lo mismo que hago yo. O sea, al hacer un seguimiento, él espera horas, siempre pienso en un momento, como él esperaba horas en la puerta de un edificio hasta que la persona que estaba siguiendo aparecía, bajaba, y él tenía la foto que era su prueba para resolver el caso. Es lo mismo que yo estoy esperando hasta que la escena que necesito aparece, y aprieto rec y tengo mi prueba y tengo mi acción y tengo mi guión. Entonces, un acto similar de voyerismo y de esperar esa acción. Y para que ese azar aparezca, yo lo aprendí en El Salvavidas, que es la primera película, la escena que vimos. El Salvavidas retrata la historia de Mauricio, que es un salvavidas de una playa muy peligrosa de Chile, el Tabo, que es de las playas más riesgosas porque el mar es muy bravo. Y él tiene una teoría bastante especial. Él dice que el mejor salvavidas es el que nunca se mete al agua porque aplica medidas preventivas. De hecho, él dice que a él le da miedo el agua, pero no importa, porque el mejor salvavidas es el que previene. El problema es que trabajaba en la playa más peligrosa de Chile, entonces la teoría era un absurdo en este contexto. Entonces, en esta película de salvavidas, donde este personaje tenía esta teoría, yo necesitaba que Mauricio estuviera bajo presión, y esto que él decía durante la película, que era como, bueno, el mejor es el que no se mete, yo voy a prevenir, como si los otros salvavidas decían que él le tenía miedo al agua. Entonces se construía toda esta idea del personaje, pero necesitaba poner a prueba su teoría, porque es como la base de los guiones de ficción que siempre te dicen, el personaje se revela en situaciones de presión. Entonces, como no nos sirve nada que diga, el momento de presión era el rescate. O sea, cuando se esté ahogando alguien, Mauricio efectivamente va a ir o no va a ir al agua. Les voy a mostrar la escena y ahí sigo. Ven para acá con tu hermano. Ahí está, mira, ahí está.
¿Allá al agua? No, oye. ¿Vaya tú no? Sí. ¿Tocar? Está curado. ¿Es tocar? ¿Quién se está ahogando? ¿El de allá? ¿El de allá? Hay otro. Yo creo que me están ahogando dos. No, ese es salvavidas. Si un cabro chico. Se anda metiendo primero encima, ya está al lado y están los huidos. Sí, sí, que No, viene el salvavidas. Bueno, rápido. No, es rápido. Bueno, por algo salvavidas. No, pero que hay algunos que... Vale, Es que lo empezó a echar ahí para afuera, ahí lo empezó a echar. Mira, ahí lo vienen sacando los salvavidas, ¿viste? Sí, y ya nada más de agua. Mira, ahí lo traen los salvavidas, ¿viste? lo sacaste. ¡Ay, chicos, ya! ¡Atrás! alguien que tenga un celular y llame la ambulancia. No se prenda menos que la llevan. Los de acá, también, si eran dos los muertos, no lo puedes sacar a ellos. Si no estuvieran los helicópteros, se ahogan, ¿no? ¿Por quién va a ir a sacarlo allá? Salvavidas no llega ahí. No, lancha, Salvavidas no llega allá. ¿Sacaron a uno, sí? ¿Y el otro se perdió? Sacaron a 2 personas, hay uno que se perdió. Sí, pues si hay un ahogado, pues. Se le fundió, se le fundió. Se le fue. Sí, pues hay muchas baterías. Bueno, efectivamente sucede el rescate y se muere una persona en el rescate y Mauricio decide no meterse al agua. Y esta escena que era difícil, no solo porque era muy absurdo tener una película de salvavidas sin un rescate, sino que, como les decía antes, en esa escena se jugaba la ideología del personaje y la revelación del personaje. Pero yo decía, ¿cómo voy a filmar un rescate si la playa era gigante? Pasaban 10.000 cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo se programaba el azar? Y me pasé 2 años investigando esta playa antes de filmarla, antes del rodaje. Y me di cuenta que habían personajes secundarios que siempre se repetían, no los mismos, pero el tipo de personajes y las cosas que pasaban eran más o menos las mismas. Y siempre había un rescate en el verano, pero uno. Entonces yo decía, ¿cómo llego? O sea, voy a estar grabando al niño perdido y no voy a llegar al rescate. Entonces me fui a estudiar las estadísticas de los marinos. Y en las estadísticas de los marinos decía que las personas en esa playa en los últimos 10 años siempre se habían ahogado en el mismo lugar entre las 5 y las 6 de la tarde. Entonces, ¿por qué cuando estuviese filmando yo el ahogado se iba a ahogar en otro lugar y a otra hora? No tenía sentido. Nada había cambiado en ese lugar para que esa estadística cambiara.
sería bueno que los marinos se estudiaran las estadísticas para prevenir y que no fuera yo la cineasta la que se da cuenta del diagnóstico. Pero entonces, ¿qué hacíamos? Estábamos todos los días a las 5 de la tarde en el mismo punto esperando, hasta que efectivamente esta escena la pudimos grabar a las 5:30 de la tarde en el mismo lugar de siempre. Eso para mí es programar el azar. O sea, es algo que va a pasar una sola vez de manera excepcional y que es lo que queremos ver en el documental, que es esa realidad revelada, ese inesperado, ese inverosímil, pero que no es tan inverosímil porque la realidad funciona así en pantalla. Y para eso tenemos que estudiar, o yo creo que tenemos que estudiar y aprender ese comportamiento. Por supuesto que el ser humano puede romper desafiarse a sí mismo y romper su rutina, pero yo siento que por lo menos los personajes que he elegido no cambia tanto, la vida no les cambia tanto. Entonces la base para mí es estudiar y ver cómo prever y cómo prescribir un guión planeando esos rodajes, porque filmo el presente y el presente es inesperado también, entonces necesito que los productores también puedan tener un plan de producción, un plan de rodaje y que la película sea viable. Cuando uno hace documentales sobre el pasado, la historia está más definida. En base al programar el azar, les quiero mostrar otro ejemplo de Yo no soy de aquí. Yo no soy de aquí es un cortometraje que hicimos el 2016, donde la protagonista es Yosebe, una señora que tiene Alzheimer y vive en una residencia de ancianos en Santiago, pero ella cree que vive en Rentería, en el País Vasco, porque ella vivió hasta los 20 años en Rentería y después se fue a vivir a Chile, pero ella tiene clarísimo toda su vida hasta los 15, entonces en realidad como que uno a veces no se da cuenta que ella tiene Alzheimer, pero se pierde en el presente. Entonces es todos los días como un día de la marmota, donde la gente del hogar le está siguiendo la corriente, jugando a que están en Rentería, otros días no le tienen paciencia, pero eso va. Y en Yo no soy de aquí, quiero saltarme este ejemplo porque tiene algo similar con el salvavidas en la forma de aproximarse al conocimiento de los personajes. En documental, yo nunca he tenido la suerte que un personaje me vaya a tocar la puerta de la oficina o la puerta de mi casa y uno diga como, oh, conocí un personaje increíble y quiero hacer una película sobre él. Creo que hay pocos documentalistas que me han contado alguna vez que conocieron así de sorpresa a un personaje. Yo parto desde otro lugar, como parto desde un interés temático y este tema me invita a buscar personajes. En el caso del salvavidas, yo decía, ok, quiero trabajar cómo en el verano las personas no quieren que les pongan normas y el policía se vuelve, o sea, el salvavidas se vuelve un policía en la playa que está controlando en un espacio en que nadie quiere control. O sea, desde ahí salí a buscar salvavidas, entrevisté salvavidas en todas las playas de Chile, como más de 200 personas, y así seleccioné a Mauricio, que fue el segundo que había entrevistado. O sea, me podría haber quedado ahí y no haber seguido todo el recorrido, pero seguir todo el recorrido me hizo asegurarme de que efectivamente era el mejor. Y en el caso de la Yosebe nos pasó lo mismo. Yo partí de la idea de qué pasa en esa fase del Alzheimer donde te acuerdas perfecto de tus primeros años y no te acuerdas del presente, pero ¿qué pasa si eres un inmigrante? O sea, desde ahí partió la idea. ¿Y qué hicimos? Levantamos el teléfono llamando a todas las residencias de ancianos en Santiago y preguntábamos, hola, ¿tienen algún inmigrante con Alzheimer? No. Hasta que 5 nos dijeron que sí, y a esos 5 inmigrantes los fuimos a conocer, y así apareció la Yosebe. Esto, por lo que les contaba antes de la realidad está llena de personajes insólitos, como que el desafío del documentalista es encontrar esos personajes. Yo efectivamente hago el ejercicio de salir a buscar ese personaje. Creo que es como el casting en las películas de ficción, que cuando uno tiene al actor perfecto, se asegura que la película va a funcionar. Creo que en el documental es lo mismo. Las narraciones se van a basar en una persona que se vuelve personaje de tu narración, por lo tanto tienes que estar seguro que ese personaje ayuda a tu temática y que es el mejor de todos. Como yo no me puedo exponer a que me digan, oye, pero hay un salvavidas en la playa no sé cuánto que es mejor que tu salvavidas. Es como no,
Yo los conocí a todos y estoy segura que el que elegí para la historia que yo quiero contar y para el tema que yo quiero contar es el personaje apropiado. Bueno, les quiero mostrar una escena de la Yosebe de Rentería en Yo no soy de aquí. Parece que la quieren conquistar, ¿eh? Con esa cara de pícaro que tiene. ¿El pícaro? ¿Ah? ¿El pícaro? ¿Juguemos bastón? Ya. Dame la mano para empezar. Dame la mano. Tóquese la suya. ¿Ah? Que se toque la suya. No, ¡Toque la suya! ¿O Ya. es sordo? Ya. Le doy un golpe. No. Bueno, pues quieto. Un golpe que se falta respeto ya. Falta de respeto. Eso es lo que está haciendo usted. Falta de respeto. Ya, córtela. No se haga el gracioso. La manito, préstame la manito. Préstame un ratito. Te pueda querer más. No se puede tener diálogo con usted. Puede estar tan solo. Señora Yosebe. En la casa saben que yo me quedo aquí, Sí, que como, pues, que tengo que comer todo. Todo. ¿Eso todo. quién ha dicho? Mi hermana me ha dicho. Digo, ¿quién ha dicho? Su ¿Quién hija Alasne. Alasne. Sí, pues sí, acuérdese que ella es la que maneja. la maneja. Y a mí no me ha dicho nada. ¿No? O si me ha dicho, se me ha olvidado. Seguramente. Uno de los- Pero cuando la llame por teléfono, pregúntele. Pero si anoche vino. Sí, pero ella se lo olvida. Ella me va a llamar. Sí, ella la va a llamar. Ya. No hay sorpresa la mía quedarme aquí. Coma tranquilita, mamá, no se preocupe de otras cosas. Pero si yo solo está poco aquí. Hoy está mucho rato, pero lo demás no está mucho. Mire, si se cae, yo no lo voy a levantar. Ya le he dicho, usted tiene que estar quieta, como estoy yo. Mire qué regalo le va a dar a su hijo. Se rompe una pierna, se rompe la cabeza, cualquier cosa, por no estar quieta. Y después que se caiga, verá usted cómo
¿Cómo se va a quedar? Y su hijo llega y se le ve toda aplastada, chucada. A ver si a usted le hace caso, Costa, que quiere levantarse y se va a caer y se va a pegar un mal golpe. Y ahora está esperando que llegue su hijo. Imagínese, si llega su hijo la encuentra botada. Pero no le puedo hacer entender a esta señora. Pero no me... ¿Cómo me he parado? No, porque estoy estando constantemente, porque está cada rato para levantarse. Así que ya le he dicho que esté quieta. Y no le voy a decir más. Si se cae, se cae. Que la placa del Pacífico está debajo de la del Atlántico. En nuestro caso, en centro médico, yo venía... ¿Quién le viene a buscar a usted? ¿Sus padres, ha dicho? No. ¿Quién le viene a buscar? Nadie. No le viene a buscar nadie. ¿Y cómo va a ir a su casa si no viene a buscarla a nadie? A ir caminando sola. Caminando, sí, son una cuadra para abajo. Una cuadra para abajo. Eso está en esa cuadra para abajo, ¿dónde está? ¿En San Sebastián? ¿En Rentería? En fin. Ay, señor. Ay, 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 por favor, levánteme. Ay, ay, qué golpe, la cabeza y la cadera. Es más que nada me resbalé. Ay. Buscar la lengua. Ahora no se vaya a caer usted, así que estése quieta aquí. No me diga porque... Estése quieta porque se puede caer. Es malo anunciar. Ya, programar el azar. Esa escena para mí es un regalo, porque yo siempre sabía que la Yosebe se caía. De hecho, si se fijan, parte con un chichón en la cabeza todo el corto, todo el tiempo que estábamos rodando, porque siempre en las noches se caía. Y la hija siempre me decía, mi mamá se cae. Y cuando vi el corto, al fin entendí como el tipo de caídas que tenía. Y esa secuencia estuvimos 5 horas sentados afuera, más o menos, grabando. Me acuerdo que era mi cumpleaños, yo lo único que quería era irme a mi casa. Y era como, bueno, el diálogo está bueno, sigamos. Y nos fuimos quedando, pero sabíamos que cuando ella estaba perdida en la tarde, como que le pasaban cosas en la noche, y ahí programamos los rodajes nocturnos y decidíamos quedarnos. Y es como, ya, esperar, grabar. Ahí, el regalo de lo inesperado frente a la cámara, que es algo que sí, pasa pocas veces, pero pasa. Y volviendo a las señoras de la 11, como que uno cuando le dicen, bueno, pero es ficción o es real, es como, yo ya empecé a decir son películas, pero en el fondo a mí me gusta decir son reales, porque saber que es real facilita
para mí la identificación con el espectador. O sea, si yo sé que algo es verdad, la conexión es más profunda en ese saber que es real. Es como lo que nos pasa ahora presentando a la Agente Topo, que cuando contamos la historia decimos como un detective privado que entrena a un agente infiltrado mayor, que se va a vivir como agente infiltrado en una residencia y tiene que vivir por 3 meses como espía y nunca ha trabajado como espía, como uno dice, ¡ay, insólito! Y cuando uno dice es real, como la película crece en el otro. Entonces podría no aclararlo, pero yo siento que en general esa realidad facilita fuertemente la identificación. La 11, que la hicimos el 2014, la terminamos. Fue un rodaje de 5 años y el tiempo, yo creo que la 11 para mí fue un aprendizaje sobre el tiempo. ¿Por qué filmar una película 5 años? Porque uno necesita narrativas, uno necesita contar historias y la realidad no cambia de un día para otro. O sea, si yo filmo a alguien durante 3 semanas, probablemente la vida va a ser la misma. Y fue el tiempo que necesité para que esa narrativa progresara. Entonces los documentalistas que filmamos el presente, muchas veces nos tenemos que preguntar cuánto tiempo vamos a necesitar para efectivamente tener una historia. Y es muy difícil dimensionar en cuánto tiempo se va a desarrollar. Pero necesitamos visualizar esos cambios. Y cuando empezamos la 11, yo decía, bueno, yo no sé si voy a grabar 2, 5, 10 o 20 años. Yo estoy dispuesta a estar filmando hasta el último día que estos personajes se sienten a la mesa a tomar té. Y el último día sucedió después de 5 años. Como ese fue el proceso que nos tomó hacer esa película con mucha paciencia y con también este ejercicio de esperar, de mirarlas y escucharlas. Y claro, en la presentación decían, hay risa y hay emoción. Como para mí el documental tiene que tener eso, tiene que tener risa y tiene que tener emoción, porque la vida en nuestro cotidiano también tiene eso. O sea, podemos estar viviendo un drama y si resumimos quizás nuestras historias pueden ser muy dramáticas, pero eso no quiere decir que nos pasemos el día llorando. Y el documental ha sido un género que históricamente estuvo muy asociado a la información, a tener que hacer retratos objetivos del mundo. Bueno, por supuesto que ha ido cambiando. Hoy en día se asume totalmente la subjetividad del director en ese relato y también se asume que pueden haber distintos tonos. Hemos llegado incluso como al documental performativo, que siento que es el que permite de mejor manera el humor, porque es el director contando su propia historia, y cuando yo estoy contando mi propia historia me puedo reír más de mí mismo que si estoy filmando a un otro. No sé si han visto la historia completa de mis fracasos amorosos, que es como una alta fidelidad de mi propia sexualidad, donde como el director termina como hasta tomando Viagra en cámara y haciéndose unas sesiones de sadomasoquismo. Eso, por supuesto que no lo puedo hacer con otro personaje, pero si tú eres el director puedes, o no sé, Berliner o Super Size Me. Super Size Me es un documental performativo, totalmente comedia, porque el director se está exponiendo, pero no porque haya risa vamos a dejar de lado la denuncia o vamos a dejar de lado el contenido social. Como que creo que los directores de a poco empezamos a dejar de tener miedo a ese estigma de la risa fuera del documental. Creo que de hecho me pueden aclarar que Super Size Me acá ayudó a cambiar la ley de la publicidad en las hamburguesas XXL en las calles, ¿no? Cuando se estrenó. ¿Alguien sabe? ¿No? No. ¿No? Los documentales pueden generar ese tipo de cambio incluso siendo comedias. En el caso de la 11, sí, las señoras nos provocaban risa todo el tiempo, pero al final nos enfrentamos a un duelo grande. Y me planteó también desafíos estéticos fuertes. Yo creo que los documentalistas tenemos que enfrentarnos a pensar cuál es la mejor representación estilística para cada personaje. Como en el documental de observación no podemos dar nuestra opinión subjetiva con un cartón que diga, bueno, mi opinión sobre este personaje es esta, y ni los estoy entrevistando. La opinión se palpa en el montaje, en la narrativa y también en dónde decidimos poner la cámara. Y en el caso de la 11 es una película donde solo vemos primeros planos de las señoras y muchas cosas transcurren en el fuera de cuadro. Y
esta decisión se basó en dos cosas. Una, por una parte, que era un seguimiento de 5 años, donde yo necesitaba en el montaje poder pegar un momento del 2011 con un momento del 2013 en la misma escena y que no hubiesen saltos de montaje, o sea, poder generar continuidad. Y por otra parte, porque eran mujeres que, si bien ya venían de vuelta y se decían toda la cara, muchas cosas como no se las decían y pasaban como por los gestos, como les molestaba algo y era solamente como una levantada de ceja y como que la vida estaba ahí. Hay una escena en que la hija de una que tiene síndrome de Down toca la flauta y como que llevan 50 años escuchándola tocar la flauta y como empieza a tocar y solo es como una levantada de ojos y está la vida en esa levantada de ojos. O hay un momento en que invitan a una nueva y la nueva dice que una amiga le dice, bueno, tú te operaste de catarata el mes pasado. Y la señora dice, no, yo nunca me he operado de catarata. Y todas las otras, como, si el mes pasado fuiste al doctor y te operaste de catarata. Y la cámara se queda en el primer plano de la amiga que se empieza a dar cuenta que la amiga se había olvidado y empiezan como, se olvidó. Y en ese gesto, como de la amiga dándose cuenta que se olvidó, es como, está la vida. Y también, aparte del primer plano, nos pasaba que la 11 se filmaba en distintas casas cada mes. Y lo que tuvimos que hacer fue construir una sola casa con todas las casas para que no saltara. Entonces el primer plano también nos permitía hacer eso, pero nos obligaba a que cada tarde solo podíamos grabar a una señora y no podíamos mover la cámara de esa señora porque el fondo de ahí, si no, no iba a pegar con el de la otra casa. Entonces construimos un solo comedor, como la cortina de un lado, la vitrina con platos de otro, el cuadro de otro y así íbamos armando un solo living. Por suerte las señoras más o menos tenían la misma decoración, entonces no saltaba tanto entre un lugar y otro y se podía hacer. Pero eso nos obliga a que, por ejemplo, en esa escena donde la amiga se da cuenta del Alzheimer de la otra, si yo hubiese tenido la libertad de mover la cámara, habría hecho la típica que hacemos los documentalistas, que nos vamos al que está hablando. Es como, sí, habló muevo, voy. Pero como yo no podía, en realidad estuve obligada a quedarme con la que había empezado a grabar esa tarde y no es la que habla, es la que se da cuenta que la otra no se acuerda. Y ahí está la amistad, como en esa reacción. Yo naturalmente habría ido a la que está diciendo, sí, el doctor no me ha operado, no he ido al hospital. Quiero mostrarles una escena de la 11 para que vean este efecto del primer plano y el montaje de muchos momentos en una sola secuencia, de muchos años en una sola secuencia. Yo creo que fíjate que la homosexualidad y el lesbianismo es producto de todas estas cosas. Exactamente. Porque ya las mujeres han sido tan, como te dijera, dadivosas. Tan dadivosas que ya a los hombres les muestran tanto que a los hombres les importa un poco, entonces se van hacia otro lado. Yo creo que oye, al final nadie vio una película que la acaban de dar de 2 lesbianas. No. Ay, está igual que hoy, Alicia, por Dios, que poco liberal eres. No, porque yo haría lo mismo, ¿sabes? Que poco Porque no es tema que me gusta. No, ni siquiera escucha lo que voy a decir. Sí, pero ya el enunciado era guau. Pero es una cosa real, que se real no es una cosa. Por lo tanto, no podemos meter la cabeza. Me dice un hijo a mí, ¡ay, que es gay! Le digo yo, cuidado que tú tienes hijos. Me dice, no, mis hijos. Mira, en cualquier momento. No, pues no puede decir. Te quiero ver. Bueno, esto es una película, así que nadie tiene que llorar por nadie. Oye, es increíble cómo ha cundido el lesbianismo. Es increíble. Como hay, está sabiendo más. Mucho, como hay en los colegios, en muchas partes. Oye, lo que ahora llaman cuando salen del closet. Sí. Así dicen ahora. Claro. Porque antes estaban escondidos. Claro, exactamente. Menos mal, pobre gente que tenga que vivir metida en un closet es terrible. Yo encuentro que no deben hacer ostentación de su problema. ¿Qué es lo que ostentación no? Bueno, por supuesto. Defiende tu idea. No digáis por supuesto, porque estáis entregando las herramientas ahí. Pero pon tu punto de vista. Encontrar la razón a ti, te encuentro la razón que a ti te moleste, que a ti no te gusta. No, es que el tema encuentro que no es grato verlo. O sea, puede ser una película bien hecha. Justamente ahí
cuando la critican, la critican muy bien, dicen que es una película grata de ver, justamente, para que tú veas. Claro, ironía, pero yo ironía, agrego, el tema no me gusta, y por eso habría hecho lo mismo. Yo no te estoy preguntando si les gusta o no, yo te estoy contando que es una película muy bien hecha, porque es una realidad que uno dice existe, y no todo es lo que uno ve con esas ridiculeces que toman a estas personas, a veces con tanta falta de respeto. No sale nada que tú digas, ¡ah, qué horror! La película está muy bien hecha, en vez de ver todas esas películas de negro, de las comisarías y de las wifas que dan, horrorosas, que hay que mamarse. A ver, pero escuchen. Por Dios, que Dios es tan sabio y tan justo para juzgar a esta gente. ¿Cómo va a ser el juicio ahí para ellos? Porque si la persona nace así, tiene esa tendencia, ¿cómo se le va a Pero una cosa, la Iglesia no considera pecado la tendencia, claro, sino ya el uso de la tendencia, claro, que tiene cierta compulsión. Porque una persona puede ser homosexual, pero tiene que ser casto. A nosotros nos ha tocado demasiada evolución, demasiado, fíjate, sí. Bueno, en esa escena, si se fijan, no hay ningún plano del mismo momento. O sea, no hay continuidad temporal en el diálogo. Una señora dice algo el 2011, la otra les está contestando el 2013, la otra está hablando el 2012, volvemos al 2011, mi abuela está con 3 ropas distintas, de espalda, de frente, y no sé si se dieron cuenta. Y esa es la gracia del montaje. Y podríamos decir, bueno, es una ficción, ese diálogo no existe, está totalmente construido en montaje. Pero no es una ficción, porque ellas realmente hablaban eso todos los meses. Entonces, de hecho, ellas decían que lo más importante de la amistad es que cuando una amiga te repite algo, tú nunca le puedes decir ya me lo contaste, tú tienes que reír como si fuera la primera vez que lo escuchas. Entonces era un poco demente porque se contaban los chistes 20 veces y tenían que reír igual, lo cual era fantástico para la cámara y para mí, para el montaje. Y lo que hacíamos era en el montaje como estructurar como por carpetas de material. Entonces esta catalogada se llama homosexualidad. Entonces metíamos todas las veces que habían hablado de homosexualidad en esta carpeta y siempre hacían lo mismo. Entonces da lo mismo como en qué momento era, si dijeron 2012, ya siempre decía, oh, qué increíble cómo cundió el lesbianismo, play, como listo, como armamos la escena. Y de hecho ellas creen que ese diálogo efectivamente fue así. O sea, si tú las entrevistas y las sentamos acá y los que han tenido la oportunidad de verla, es como, ¡ay, qué entretenido cuando me dijiste no sé qué! Tú me contestaste esto y ella me contestó, es como, porque hablaban así. O sea, hay una construcción en el montaje del momento, pero lo que ellas dicen efectivamente la está definiendo a ellas mismas. Los directores podríamos tenerles miedo a la repetición, pero yo cuando estoy filmando la realidad no hay nada que ame más que la repetición, porque veo su potencial en el montaje de la diversidad de planos y la diversidad de tomas, como el plano contra plano, que es como terreno de la ficción. Para mí es posible en el documental solo porque la gente repite. Y por supuesto que no vas a poner la repetición en el montaje, pero la repetición te permite editar en una secuencia distintos momentos. Y de hecho yo trato en los documentales de pedirle a la gente que se vista más o menos parecido, como el uniforme es lo mejor que me puede pasar. O sea, el salvavidas siempre de rojo, los niños siempre de blanco, en el agente de topo como el señor tiene su traje. Es como pedirles que la Yosebe, yo no soy de aquí, tenía 2 blusas iguales, le decíamos a la enfermera, por favor, siempre esas 2 blusas. Entonces, está bien, es raro que en mis documentales la gente siempre ande vestida igual, lo sé, pero es mi libertad de montaje de poder pegar cualquier momento y ser libre en la edición. Bueno, en este caso era más fácil porque además como son primeros planos, ni siquiera en una sola secuencia se dieron cuenta de los saltos de ropa que tenía la señora. Y ese, si se fijan, se construyó un solo comedor de muchos, como todos los fondos son casas distintas y no nos damos cuenta. Entonces, esas decisiones de estilo son las que se toman al principio y que ayudan a construir y que no se vuelven a repetir. Es como cada personaje tiene su manera de representarse. Si se fijan en el salvavidas, nunca vemos el mar. ¿Por qué? Por un personaje que no tocaba el mar y porque era un retrato social donde efectivamente estábamos construyendo esa idiosincrasia desde lo que hablan, desde lo que miran y el rescate
como para mí es muy chileno esa idea de ir a comentar el accidente, como se van todos ahí a comentar lo que está pasando y en realidad no necesito verlo porque me lo están narrando, es como atropellan a alguien, están todos afuera ahí viendo qué pasa. Y en los niños, que retrata a un grupo de amigos con síndrome de Down que llevan 40 años yendo al colegio y están cansados de que los traten como niños, ellos quieren que los traten como adultos. Fue muy difícil tomar la decisión también de cómo filmarlos. Y creo que cuando a los directores, como que he leído muchas veces que les preguntan como ¿cuándo sientes que tienes una película? Yo siento que tengo una película no cuando tengo el tema, no cuando tengo la idea, sino cuando descubro cómo se filman esos personajes, o sea, cuál es la mejor manera de mostrar quiénes son desde la cámara y desde el estilo. Y en el caso de los niños, después de mucho investigar, el tema era que, bueno, no podían ser independientes, no podían ser adultos, no podían vivir sus libertades, pero que vivían encerrados y aislados de la sociedad y en un mundo donde solo se relacionaban con personas con síndrome de Down. Entonces yo dije, bueno, quiero hacer una película donde solo veamos personas con síndrome de Down y ese sea su mundo. Entonces, todas las personas que no tienen síndrome de Down, en los niños quedan en el fuera de cuadro. O sea, son una mano, son un desenfoque, es como este mundo, al punto en que se te empieza a olvidar que tienen síndrome de Down y empiezas como a identificar también las particularidades físicas, porque al principio también yo mostraba la película y me decía, bueno, pero son todos iguales, como no distingo uno de otro. Es como, ok, empiezas a verlo, empiezas a ver las singularidades y las particularidades que tiene cada uno. En una investigación que también fue romper los prejuicios. Y yo creo que el viaje que uno hace en la investigación en los documentales muchas veces es el que uno homologa en la narrativa. Y fue lo que se homologó en esta decisión de estilos. Como yo decía, ya, me decían mucho, todas las personas con síndrome de Down son muy tiernas y son muy cariñosos, y como que yo iba y sí, estaba el tierno, pero estaba el que yo no soportaba y estaba el que era más lento, el que era más rápido, el que era simpático, el que era pesado, y empezaba a identificar un mundo de particularidades como inclasificables, donde, claro, la humanidad está en lo que no se puede clasificar y tendemos como a hablar en estos genéricos, y mi objetivo con los niños era ese, efectivamente, descubrir estas particularidades, y ahí esa decisión de estilo como de centrarnos ahí a descubrir estas muchas individualidades. Les voy a mostrar, la última escena que les voy a mostrar es una de los niños, el personaje de la Rita. ¡Otra! Rodrigo, ¿qué hiciste? Perdón. Ella le pegó a él le pegó a ella. Uno y uno. Te voy a acusar. ¡Luis Piro! ¿Ah? ¿Es que le pida, por Dios? Rita, te voy a echar afuera. No. Entonces, bueno, yo le... Así. Otra vez está empujándome. Ya, entonces, ¿le va a ir a parar los carros? Sí. Muy bien, ¿y qué le vas a decir? Tú. ¿Cómo que yo? Por eso te... No, yo no es mi problema. Ese es tu problema, usted lo resuelve. Sí. Entonces usted va a ir con una mujer decidida, pecho en alto, actitud cabeza arriba, y le va a rayar la cancha. Eso sí. Le va a decir, basta Rodrigo. Basta ya. No me molestes. Me moleste. Respétame. Respétame. Esa es la actitud. Vamos, Rita. Pecho arriba, cabeza adelante, anda a defenderte. Inmediatamente, anda a pararle el carro a Rodrigo. Eso. ¿Qué pasa, Pablo? Está chocando de los cosas de la... Ah, pero ¿qué tienes? Tú lo corres. Pablo, mira, la Rita. ¿Qué te está haciendo? Nada, Rodrigo. Pregúntale qué quiere. Yo estoy tratando de acabar. Pero te está molestando, quiere preguntarte algo.
Dile, ¿qué quieres? ¿Qué? Habla. ¿Qué pasa, Rita? Me está empujando. Así, mira. Así. ¿Qué peso? No, ponete. No, Rita, basta. Rita, más, basta. Bueno, ya. Pero que revuelva este chocolate, Rita. En los niños pasaba algo que era ideal para mí, que ellos tenían otro ritmo y yo siempre me podía adelantar. Entonces, como que si la Pati le decía a la Rita, bueno, anda a defenderte donde Rodrigo, yo sé que la Rita se iba a demorar 20 minutos, o sea, 10.000 vueltas antes, pero iba a ir. Entonces, yo podía llegar antes donde Rodrigo. Entonces, siempre estábamos como esperándolos a que llegaran. O también nos pasaba lo mismo con la 11, que en la película todos hablan fluido y los diálogos son muy rápidos, pero en la realidad se demoran mucho más en llegar a la idea y tienen otros tiempos y repiten mucho. Y en esa repetición, que es parecida a la 11, yo también podía hacer planos contra planos, son muchas tomas finalmente para una misma escena, como en la ficción. Y eso se agradece, como parecido a ese montaje de la 11. La primera vez que piché los niños, me acuerdo, hacía una reunión muy informal a un canal holandés. La commissionator me dijo como, bueno, ¿y para qué voy a financiar como a tus personas con síndrome de Down si acá está lleno de personas con síndrome de Down? Y dije como, uy, tiene razón. ¿Cómo le contesto eso? Como, tiene razón. Si en cada país hay personas con síndrome de Down, ¿por qué las personas con síndrome de Down en Chile van a interesarle al resto del mundo? Entonces, esa pregunta siempre como que me ha rondado desde ahí cada vez que inicio un proyecto, porque es ¿qué tienen ellos de particular que hacen que su historia sea única? Pero esa particularidad también tiene que ser universal. Entonces es como que los directores tenemos que lidiar con estos dos valores que son la universalidad y la particularidad, que podrían ser como opuestos. Entonces trato de preguntarme siempre, ok, ¿qué es lo particular y lo único de cada historia? Y en el caso de los niños era, bueno, no hay ningún lugar que yo conozca donde las personas vayan por 40 o 50 años al mismo colegio y que los sigan tratando como niños y que sigan viviendo la vida que tenían como cuando tenían 5 años y que nunca se puedan graduar, como que era la peor pesadilla. Y todos nos podemos identificar con eso. ¿Y qué es lo universal? Es que todos queremos ser adultos, es como todos nos queremos graduar, todos queremos tener un trabajo, todos queremos tener una pareja, todos queremos lograr ser independientes. Entonces, más allá del síndrome de Down, como me puedo conectar emocionalmente con eso. Entonces, esa es la búsqueda que hay que tratar de hacer quizás en los proyectos. Y en como este punto de partida que era el síndrome de Down, que era muy amplio también, como había que delimitarlo y decir como yo no quiero hacer un retrato del síndrome de Down en general, es como de las personas mayores con síndrome de Down y que están viviendo cuando se ven enfrentadas a una adultez frustrada y a padres que no los dejan hacer lo que quieren y a padres que se están muriendo y que nunca pensaron que sus hijos se iban a quedar solos, porque la expectativa de vida cuando ellos nacieron era de 20, 25 años y ahora es de 60 y en realidad los criaron de otra manera. Es como, ¿qué pasa con ellos? Pero para llegar ahí es como uno recorre también un mundo temático amplio y va delimitando. Entonces, siempre pienso que el trabajo del documentalista es como el de un escultor. Y el de los directores de ficción es como, o de los guionistas de ficción es como el de un pintor. Los documentalistas tenemos la realidad, que es una roca gigante, inmensa, y no podemos filmar toda la realidad. Es como tenemos que delimitar y ver cuál es nuestra mirada sobre esa realidad, y somos como un Rodin que va sacando piedras y que va como sacando cosas, información de los personajes, porque no nos entra toda la información de los personajes en la película. Es como las señoras de la 11, no podemos contar toda la vida de cada señora, es como su rol en esa mesa y con sus amigas, nada más. No sabemos mucho sobre su historia personal cotidiana, es como el rol con las otras. Entonces todo el resto se saca la roca hasta que aparece la escultura
y aparece la figura. Entonces es un ejercicio de delimitación. Y creo que los directores de ficción, los guionistas tienen que ir pintando el lienzo y agregando información para construir a los personajes. Entonces como un ejercicio de agregar versus el otro que es un ejercicio de sacar. Y finalmente todas son películas, la diferencia es que trabajamos con materiales distintos. Muchas gracias. Para cerrar les quiero mostrar el tráiler de El Agente Topo. Muchas gracias. Contra Mercurio y veo un aviso que decía: se necesitan personas de 80, 90 años. Estoy loco, ¿qué diablo? Porque no me convencía de 80, 90 años. Tú, a contar de hoy día, vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija. Cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando. Entonces tú vas a ser mis ojos. Yeah. Todo me sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, cachuchazo, y escobazo, qué sé yo, todo me lo informa. Informe de hoy, miércoles 29. Rómulo, contabilicé 40 mujeres y 4 hombres, incluyéndome. Todas las señoras me parecen iguales. Pero no es tan viejo, es viudo, dice. Sergio. Pero enamorada de él. A las 18 horas estuve vigilando para que le dieran el remedio y no se lo dieron. Ahí no. ¿Y acá? Llore. Eso le hace bien, llore nomás. ¿Me quiere? ¿Mucho? ¿Poquito? Nada. ¿Me quiere? Mucho. Está lista la encomienda. Mándame un mensaje de voz por WhatsApp. Muchas gracias.